Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de geometría en el espacio de Menos es Más, de mates explicada por Pablo Migliorelli. Hoy vamos a estar viendo distancia entre planos, distancia de recta a plano, distancia de punto a plano y distancia entre rectas en el espacio, ¿vale? No es fácil, pero venga, vamos a tope, va. Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la distancia de un punto a un plano, pero veréis que, bueno, hay una fórmula, ¿vale? Y esta fórmula la usaremos también para distancia de recta a plano y distancia de plano a plano, es una fórmula muy importante y en este caso no nos queda más remedio que usar la fórmula. Pero a mí no me gusta dar la fórmula y ya está, ya lo sabéis, a mí me gusta demostrar las fórmulas al menos una vez, creo que las fórmulas hay que demostrarlas. Y mirad, la verdad que he cogido, me voy a hacer uso de un youtuber que se llama Mates con Andrés, ¿vale? Que es un crack, la verdad. Lo tengo aquí. Porque la verdad que él ya lo ha hecho, lo de demostrarlo, yo lo voy a proyectar aquí en la explicación, pues si queréis ver la demostración, si os molan las mates, aquí la tenéis, ¿vale? Espero que si lo ve Mates con Andrés pues no se enfade y incluso que me comparta el vídeo. Y nada, vamos a verla y luego volvemos a la explicación, ¿vale? Tenemos el punto P y el plano pi, y queremos calcular la distancia de ese punto a este plano. Entonces fijaros cómo esa distancia la hemos marcado aquí en azul. Entonces, a partir de este dibujo vamos a hacer una serie de representaciones de puntos auxiliares que vamos a utilizar para poder demostrar la fórmula. Entonces, por lo pronto me voy a marcar en este dibujo este punto, que voy a llamar P', que es el punto del plano que más cerca está del punto P al cual quiero calcular la distancia. Ahora me voy a marcar un punto cualquiera del plano, que le voy a llamar Q, por ejemplo, que sitúo aquí. Y a las coordenadas de ese punto les llamo, por ejemplo, alfa, beta y gamma. Ahora unimos el segmento que une los puntos Q y P'. Y trazamos una recta que pase por Q, que sea paralela al segmento P', y que mida exactamente lo mismo que este segmento. Ahí lo tenemos, y nos marcamos un punto que llamamos R, de manera que también podemos unir los puntos R y P, formando así, como ves, un rectángulo, lo que ves trazado en azul. Bueno, a partir del dibujo yo creo que resulta obvio que la distancia del punto P al plano pi es la distancia del punto P al punto P', ¿vale? Cosa que anotamos. De esta manera... Vale, bueno, evidente, ¿eh? Lo que acaba de decir por si habéis perdido. La distancia entre el punto que... Nosotros lo que queríamos averiguar, la distancia del punto a plano, del punto P al plano. Pues eso es lo mismo que la distancia entre P y P'. Aquí tenemos la distancia entre dos puntos. Para calcular la distancia entre dos puntos, recordad que hacemos el módulo del vector que une esos dos puntos, ¿vale? Por tanto, la distancia de P a P'... Lo vimos en el vídeo anterior. será el módulo del vector que une los puntos P', P. Entonces fijaros, y ahora nos vamos aquí al dibujo y vemos que la distancia de P' a P coincide con la distancia de Q a R. Por tanto, fijaros que ya Esto es un paralelogramo, por lo tanto esta línea mide lo mismo que esta. podemos concluir que la distancia de P a pi es igual al módulo del vector QR. Ahora volvemos otra vez al dibujo y nos trazamos el vector normal del plano. Ahí lo tienes, el vector nπ, que nos resulta conveniente que parta desde el punto Q. Nos marcamos también el vector que parte de Q y que termina en P, es decir, el vector QP. Y también nos interesa representar el ángulo que forman estos dos vectores, el nπ y QP, le llamamos por ejemplo alfa. Ahí lo tienes, e interiorizamos un poco el dibujo. Bien, ahora vamos a calcular el producto escalar de los dos vectores que hemos trazado en rojo, es decir, el nπ y el qp. Como sabes, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Eso es básico sobre vectores. Ahí lo tenemos. Y ahora fijaros, en esta expresión... ¿Vale? Producto escalar del vector normal por el QP, módulo del vector normal, módulo de QP por el coseno del ángulo que forman, que sería este de aquí, ¿sí? nos aparece el coseno del ángulo alfa. Alfa es el ángulo que forman, como digo, los dos vectores. Entonces, vamos a calcular el coseno de ese ángulo aplicando trigonometría, ¿vale? Entonces, tenemos que coseno de alfa, el coseno de un ángulo es... Ahora lo que va a ser es coger este triángulo, seguramente, ¿vale? Y coseno del ángulo es cateto contiguo entre hipotenusa. El cateto contiguo va a ser este de aquí y la hipotenusa va a ser esto de aquí. ¿Vale? Vamos a verlo. Es cateto contiguo partido hipotenusa, ¿vale? Para eso tenemos que tener un triángulo. Como veis, aquí tenemos el rectángulo en azul que a través del vector QP me lo divide en dos triángulos, ¿vale? Como vemos aquí arriba nos queda un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar perfectamente trigonometría a este triángulo. Entonces tenemos coseno de alfa será igual a, como digo, cateto contiguo partido hipotenusa.
el cateto contiguo al ángulo alfa es la distancia que hay desde Q hasta R. Y la hipotenusa es la distancia que hay desde Q hasta P. ¿De acuerdo? Eso. Recordad que esas distancias son el módulo de los vectores. Por ejemplo, esta distancia, esta hipotenusa, que es esta distancia, sería el módulo de QP. Justo lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a introducir esta expresión del coseno de alfa aquí arriba, ¿vale? En la expresión del producto escalar. Por tanto, tenemos que el producto escalar será módulo de npi por módulo de QP por el coseno de alfa, que es esta expresión. Muy interesante lo que pasa aquí ahora. Fijaros que podemos simplificar el módulo de QP. Puedo dividir puesto que el módulo de QP es distinto de 0. En definitiva, me queda que el producto escalar de npi por QP es igual a el módulo de npi por el módulo de QR, cosa que anoto aquí. De esta expresión que nos queda aquí, fijaros que el módulo de npi me lo puedo pasar a la otra parte dividiendo. De esta manera me queda que el módulo de QR es el producto escalar partido el módulo de npi. Y ahora vamos a hacer una cosa, fijaros, vamos a analizar el signo de esta expresión. Fijaros que el módulo de QR, el módulo de un vector, es una magnitud positiva, ¿vale? Representa lo que mide el vector, eso es positivo. El módulo de QR, que es positivo, viene dado mediante un cociente. El denominador de este cociente es el módulo de npi, el módulo de un vector que es positivo. Entonces, para garantizar que esto es positivo, esta división me tiene que dar positiva. Por tanto, si lo de abajo, el denominador, es positivo, necesariamente el numerador tendrá que ser positivo. Pero el producto escalar en un principio no me garantiza que vaya a ser positivo en general, ¿vale? Puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, la manera de garantizar que este producto escalar sea positivo es tomando su valor absoluto. ¿Lo veis? Entonces tenemos esta expresión. Y fijaros, no perdamos de vista la distancia del punto P al plano pi era el módulo del vector QR, que es precisamente esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a borrar y recapitulamos. Bien, ahora en esta expresión vamos a trabajar con la expresión analítica de los vectores. Fijaros que por aquí nos aparece npi, el vector normal al plano, ¿vale? Tenemos aquí la ecuación implícita del plano, el vector normal, recordad que son los números que multiplican a la x, a la y y a la z, es decir, a, b, c. Y también nos aparece el vector QP, ¿vale? El vector QP, el vector que une dos puntos, recordad que eso es igual a extremo menos origen. El vector QP será igual a P menos Q. Entonces, si ahora restamos los puntos coordenada a coordenada, es decir, tenemos que restar a x sub 0, y sub 0, z sub 0, que son las coordenadas del punto P, el punto Q, cuyas coordenadas hemos dicho que eran alfa, beta y gamma. Si hacemos eso, nos queda lo siguiente. Bien, fijaros como ya tenemos la expresión analítica. ¿Vale? X0 menos alfa, Y0 menos beta, Z0 menos gamma, ¿vale? Por eso queda este rollo de aquí. De los vectores que intervienen. Entonces, fijaros, tenemos que hacer ahora, para calcular la distancia en el numerador, el valor absoluto del producto escalar de dos vectores. Recordad, el producto escalar de dos vectores se multiplica la x por la x, la y por la y, la z por la z y a sumar, ¿vale? Entonces eso mismo. ¿Vale? O sea, la x por la x de... O sea, al final estamos haciendo el vector normal por el QP. Entonces, haremos la a por esto de aquí, la b por esto de aquí, la c por esto de aquí. Todo eso sumado. Pues lo que tenemos que hacer, multiplicar la a por este término, la b por este término, la c por este término y a sumar. Dividido entre el módulo del vector npi. Recordad, el módulo de un vector es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, es decir, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado. Ahora, si trabajamos un poco esta expresión aplicando la... Recordad la fórmula, mirad, esperad que la abro. La fórmula ya la tenemos casi, recordad cómo era, mirad. ¿Vale? Volvemos. Propiedad distributiva nos queda lo siguiente. Puede parecer que la... Vale, aquí ¿qué ha hecho? Ha hecho a por x0, a por menos alfa, b por y0, b por beta, ¿vale? C por z0, c por gamma, ¿vale? Con los signos correspondientes, ¿vale? Vamos a ver. La expresión se nos complica mucho, pero nada más lejos de la realidad. Borramos todo esto y lo anotamos arriba. Fijaros que también me puedo acomodar un poco la expresión, ponerme en primer lugar los términos que llevan el más y por otra parte los términos que llevan el menos. Como veis ya tenemos la expresión acomodada y casi que lo tenemos, nos falta un pequeño detalle que se basa en el punto Q, ¿vale? El punto Q tiene coordenadas alfa, beta y gamma. El punto Q hemos dicho que es un punto que pertenece al plano. Si un punto pertenece al plano, seguro que verifica, seguro que cumple su ecuación. Es decir, la ecuación del plano es a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Por tanto, si sustituimos la x por alfa, la y por beta y la z por gamma, seguro que la ecuación se verifica, que es precisamente lo que tenemos aquí. Fijaros, voy a hacer lo siguiente. Esta d, que la tenemos aquí, sumando la pasamos a la otra parte. ¿Vale? Quedaros que os repito lo que acaba de decir. Q es un punto del plano. Si Q es un punto del plano, cumple la función del plano. Q tiene coordenadas alfa, beta, gamma. Entonces en vez de x, y, z pone alfa, beta y gamma. Y lo que va a hacer ahora es aislar D, perdón. En definitiva, tenemos que a por alfa más b por beta más c por gamma es igual a menos d. Y precisamente esto es la parte que nos aparecía aquí en la expresión. Es decir, voy a sustituir esto por lo que sé
que es igual, que es ¿Vale? Fijaos que esto de aquí es lo mismo que lo de aquí. decir menos d. Menos menos, que es más, y de esta manera ya nos desaparece de la expresión alfa, beta y gamma, que eran las coordenadas del punto Q. Y fijaros como ya tenemos que la distancia de P a pi es la expresión que os había puesto justo al principio del vídeo. Pues nada, ya nos podemos quedar muy tranquilos. Es un crack este pavo. Muchas gracias, Andrés. Vale, vamos allá, ¿vale? Entonces tenemos la fórmula demostrada, ¿vale? ¿Y cómo se usa? Pues bueno, muy sencillo, me invento un ejemplo en un please o cojo un ejemplo, creo que por aquí tenía algún ejemplo, ¿vale? Dice, calcula la distancia de la recta al plano y distancia de plano a plano. Vale, vamos a ver también, cogiendo esto de aquí, vamos a... ¿No puedo cortar? Vale, pues me lo traigo, me lo traigo, me lo traigo... ¿Vale? Vamos a ver cómo en estos ejemplos vemos que distancia de punto a plano es igual que calcular distancia de recta a plano y distancia de plano a plano. Pero básicamente, ¿por qué, chicos? Porque al final, si yo quiero calcular la distancia de un punto a un plano, ¿vale? Esta distancia de aquí, ¿vale? Pues uso la fórmula. Pero si quiero la distancia de una recta a un plano, ¿vale? Al final cojo, para esto tienen que ser paralelos, porque si no fueran paralelos y se cortaran no hay distancia, ¿vale? Pues la distancia mínima sería 0, ¿vale? Pero en este caso, pues cojo un punto cualquiera de la recta y al final lo que hago es coger y calcular la distancia de este punto cualquiera de la recta al plano, por lo tanto vuelve a ser un ejercicio de distancia de punto plano. Y misma historia, si tengo distancia de plano a plano, si tengo un plano y tengo otro plano, para que tengan distancia forzadamente han de ser paralelos, porque si no se cortarían. Entonces cojo un punto cualquiera del plano y saco esta distancia del punto al plano, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer solo el 1, ¿vale? Para que no sea redundante, pero cojo un punto de la recta, ¿vale? Nos dicen calcula la distancia de la recta al plano. Un punto de la recta, recordad que sería el 3, 1, menos 2, ¿vale? Cuando tenemos la ecuación continua, pues lo podemos coger de aquí arriba. Y ahora pues aplico la fórmula, esta distancia va a ser... Y entonces aquí arriba, valor absoluto de la ecuación del plano, sustituyendo x, y, z por el punto. Esto sería 3 menos 3 por 1, menos 2 más 6, entre raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto de aquí nos queda 3 menos 3 es 0, más 2, esto es 8, entre 3 al cuadrado 9, raíz de 11. ¿Vale? Que si racionalizamos nos queda 8 raíz de 11 entre 11 unidades, ¿vale? Aquí lo que haría, distancia de plano a plano, pues cogería un punto del plano. Recordad que para un punto del plano yo lo que hacía es, me invento una coordenada, me invento la otra coordenada, ¿vale? Por ejemplo, me invento que y es 0 y que z es 0, y calculo la x en la ecuación del plano. Pues si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0, me queda que x menos 19 igual a 0, x igual a 19, ¿vale? Ya tengo el punto del plano y ahora pues uso la fórmula para calcular la distancia de este punto a este plano, ¿vale? Otra vez usaría la fórmula y ya lo tendría, ¿vale? Pues venga. Vale, y por último, chicos, por último, vamos a hacer la distancia entre dos rectas, ¿vale? Vamos aquí. Vamos a la distancia entre dos rectas. Vale, y entonces, para hacer la distancia entre dos rectas, chicos. Claro, nosotros podríais decir recta, recta. Tienen que ser paralelas, pero no, cuidado, podría ser rectas que se cruzan en el espacio, ¿vale? Recordad que nosotros podríamos tener el caso de rectas que se cruzan y pues, lo que queremos es sacar esta distancia mínima de aquí. Entonces, ¿cómo haremos para sacar esta distancia? Eso suponiendo que estas dos rectas se cruzan en el espacio, ¿vale? Ya vimos el tema de la posición relativa de las rectas en vídeos anteriores, vimos el caso de que se cruzan, ¿vale? Pues... Vale, lo que vamos a hacer, chicos, es... Primer paso. Vamos a encontrar... un plano paralelo
a una de las dos rectas y que contenga la otra. ¿Vale? Es decir, a ver, para que me entendáis, ¿vale? Yo voy a dibujaros un plano aquí. El plano que digamos que vamos a buscar. Y este plano tiene que contener a una de mis dos rectas. ¿Vale? Esta recta R está en el plano. Y aparte tiene que ser paralelo a la otra recta, ¿vale? Es decir, esta sería la recta S, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es esto, ¿vale? De esta manera, nosotros luego sabremos que este plano de aquí, es paralelo a esta recta S, entonces, imaginaos que el plano es mi móvil, ¿vale? Tenemos el plano, ¿sí? Que tiene contenida una recta, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo esta, y que es paralelo a la otra recta. Pues ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez tenemos esto, que es lo que yo he intentado expresar en el dibujo, calcular la distancia de cualquier punto de la recta al plano, ¿vale? Usando la fórmula que hemos visto antes de distancia de punto plano, ¿vale? Entonces la clave es encontrar este plano, y encontrar este plano no es para nada difícil, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no es nada difícil encontrar este plano? Porque este plano, ¿vale? Al final tiene, asociado así, pues un vector normal, que este vector normal lo encontraremos, vamos a, espera que me ha quedado un churro aquí, este vector normal lo encontraremos haciendo el producto vectorial del vs con el vr, es decir, del vector de la recta S con el vector de la recta R. Porque este vector, primero el vr está en el plano, o sea que es un vector pues, del plano, y el vs es paralelo al plano, o sea que el plano tiene un vector pues, que también es el vs, uno de sus vectores directores. Esto nos va a poder permitir encontrar a nosotros un vector perpendicular a vr y vs, que va a ser el vector del plano, ¿vale? Y entonces, pues como decíamos, paso número 2, calculamos distancia de un punto de la recta S al plano, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Creo que por aquí tenía uno. Calcula la distancia entre las rectas siguientes, ¿vale? Obviamente tienen que ser rectas pues, que se cruzan o que sean paralelas, pero... Vale, vamos a ver. Entonces, distancia entre estas dos rectas, ¿vale? Entonces hemos visto que primero hay que encontrar un plano, ¿vale? Claro, una cosa que no he dicho... Bueno, aquí habrá que hacer un corte, chicos, porque estaba mi jeto, ¿vale? Hacemos un corte. No sé dónde me había quedado. Vale, perdón chicos que había dejado mi cámara proyectada. Entonces lo que os decía es que nosotros ahora tenemos que encontrar este plano. Este plano pues tiene asociado así un vector normal y este vector normal nosotros lo encontraremos haciendo el producto vectorial de el vector de la recta S y el vector de la recta R. ¿Por qué? Porque el vector de la recta R está contenido en el plano, por lo tanto es paralelo al plano. El vector de la recta S es paralelo al plano. Por lo tanto, el vector de la recta S también lo es. Y si hago el producto vectorial de Vs y Vr, obtengo un vector perpendicular a los dos que podrá ser el vector del plano. Por lo tanto, aquí pondremos Vs y aquí pondremos Vr y obtendremos el vector del plano. Posteriormente, claro, obtendremos un vector del plano que tenga coordenadas ABC, ¿vale? Y esto será, pues, las coordenadas del plano AX más BY más CZ más D igual a 0. Y obtendremos D, ¿cómo obtendremos la D? Pues introduciendo un punto de la recta en el plano, en la ecuación del plano, para obtener D. Un punto de la recta R que es la que contiene el plano.
¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Dice, calcula la distancia entre las rectas siguientes, ¿vale? Entonces nosotros aquí, pues tenemos que el vector director de la recta R es el 1, 0, 2 y el vector director de la recta S es el 3, menos 1, 4. Vamos a obtener con estos dos el vector del plano, el vector normal del plano, ¿vale? 1, 0, 2 y 3, menos 1, 4. Esto nos da 0 menos menos 2, 2. Esto nos da 4 menos 6 menos 2, cambiamos de signo 2. Y esto nos da menos 1. Y este es nuestro vector del plano. ¿Vale? O sea que nuestro plano, ahora mismo, con lo que sabemos, es 2x más 2y menos z más d igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el plano. Vamos a hacer ahora ecuación del plano que contiene a R y es paralelo, o sea, no contiene a S. Entonces, si a S, ¿vale? A R y a S, ¿vale? Entonces, si contiene a R, quiere decir que el punto de la recta R está en el plano. Un punto, por ejemplo, el que nos dan en la ecuación, el 5 menos 1, 8. ¿Vale? Este punto cumple la ecuación del plano, por lo tanto lo introducimos dentro de la ecuación del plano, 2 por 5 más 2 por menos 1 menos 8 más d igual a 0, encontramos d, aquí esto es 10, 10 menos 2 es 8, 8 menos 8, 0. O sea que d vale 0, o sea que nuestro plano, la ecuación de nuestro plano es 2x más 2y menos z igual a 0. Este es nuestro plano y entonces ahora calculamos la distancia de un punto de S al plano pi, ¿vale? Usando la fórmula que hemos visto al principio del vídeo, que sería 2 por coordenada x del punto de S, que el punto de S, vamos a ponerlo aquí, es el 435. 435. O sea que es 2 por 4. Vamos a cambiar los colores al revés. Disculpadme. Vale. Ecuación del plano. Vale, aquí sería 2 por 4. Más 2 por 3. Menos 5 entre raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y calculamos. 4, 8, 8, 6, 14, menos 5, 9, entre 4 y 4, 8, raíz de 9, que es 3, 9 entre 3, 3 unidades. Y tenemos la distancia entre punto de S a plano, que esto es la distancia entre R y S. ¿Vale? Y con esto, chicos, y un bizcocho, acabamos este vídeo de distancias, ¿vale? Nos queda solo un pequeño vídeo más y ya acabaremos con todo el temario, ¿vale? Es un vídeo de cómo calcular algunas áreas y algunos volúmenes, será más bien corto, quizás unas fórmulas, ¿vale? Pero es vuestro momento de practicar. Chao, 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 chao.